¿Son operaciones que se multiplican entre sí? Son formas específicas de realizar oraciones siguiendo unas reglas. Ajá. Es la forma simplificada de expresar un término o algo así. Forma simplificada de expresar un término. Muy bien. Entonces, primero, ¿qué es un producto? Multiplicación. Resultado de una multiplicación. El resultado de una Resultado. multiplicación. Si ustedes tienen 5 multiplicado por 4, entonces el producto es 20. Este es el producto. ¿Y cómo se le conocen entonces a estos de acá? ¿Qué son estos? Factores. Estos son los factores. Entonces estos son los factores y este es el producto. Muy bien. Estas son las partes de una multiplicación. Entonces, también tenemos la misma situación con las expresiones algebraicas. Vamos a tener factores, solamente que en las expresiones algebraicas van a ser un poquito más complejas, ¿verdad? Porque ya tienen letras y tienen números y todo eso. Entonces, estos van a ser los factores y aparte va a estar el producto, es decir, el resultado de la multiplicación, que es esto de acá. Muy bien. Entonces, si ustedes miran esto desde aquí hacia allá, no importa si lo ven aquí arriba o lo ven aquí abajo, desde acá hacia allá se le conoce como producto. Por lo regular se utiliza el término producto notable. ¿Por qué notable? Porque se nota cuál va a ser el resultado, es decir, cuál va a ser el producto solo con ver la estructura de la multiplicación. Si ustedes miran un A más B por un A menos B, ya sé cuál va a ser el resultado. A al cuadrado menos B al cuadrado, ¿sí? Entonces, desde este punto hacia allá es una cuestión que sería el producto. Por lo regular se le pone una vez producto notable. Ahora, si ustedes lo ven de derecha hacia la izquierda, en lugar de ser un producto, ¿qué estoy llevando? Estoy llevando del producto hacia los factores. ¿Cómo se le llamaría ese proceso entonces? Factorización. Se le conocería como factorización. Entonces, los dos temas están íntimamente ligados, ¿sí? ¿Por qué? Porque las fórmulas, por así llamarles, son las mismas. Esta fórmula, o sea, todo esto es la misma fórmula, solamente que en productos notables estamos viéndolo desde este punto y estamos llegando hacia este otro punto, mientras que en factorización vamos a comenzar con este punto y vamos a llegar hacia este otro punto de acá. Entonces la fórmula es la misma, solamente que la colocan al revés. ¿Ya? Pero entonces los productos notables están íntimamente ligados con la cuestión de la factorización. Entonces, ¿por qué se llaman productos notables? Porque si ustedes tienen que A más B multiplicado por A más B, es decir, esta forma, digamos que nos piden que resolvamos esto, una forma de operarlo es que hagamos la multiplicación común. Entonces, B por B sería B al cuadrado, A por B que sería AB, B por A que sería lo mismo AB, y A por A que sería A al cuadrado, y cuando nosotros sumamos esto nos queda esto de aquí, ¿sí? Entonces, nosotros podemos llegar, o sea, siempre que hacemos eso, por ejemplo, le ponemos 4 más x, por ejemplo, multiplicado por 4 más x, por ponerles un ejemplo así, y entonces ustedes empiezan con 4 más x multiplicado por 4 más x, y luego x por x, x al cuadrado, 4 por x, que sería 4x, x por 4, que sería 4x, y 4 por 4, que serían 16, entonces cuando ustedes suman 16 más 8x más x al cuadrado, miren, tienen este resultado de acá. Entonces, de acá, esto es como quien dice el patrón, el esquema, lo que vamos a seguir, pero podemos decir, como es el mismo, podemos decir a más b elevado al cuadrado va a ser igual a ¿qué? Este va a ser su resultado. A al cuadrado más 2 veces a por b más b al cuadrado. Entonces, podemos deducir esta fórmula con esta situación de acá. Entonces, A va a ser cualquier número o expresión o término algebraico, B también cualquier término algebraico. Entonces, si nosotros tenemos esto, es como decir 4 más x elevado al cuadrado. ¿Y cuál fue el resultado? 16 más 8x más x al cuadrado. Muy bien, miremos esto.
Este 16 equivale a ¿cuánto? Este 16 equivale a ¿qué? A 4 al cuadrado. Es como que si hubiéramos tomado el 4 y lo hubiéramos elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, este x al cuadrado equivale a ¿cuánto? Equivale a como que si hubiéramos tomado esta x y la hubiéramos elevado también al cuadrado. Muy bien. Ahora, este 8 de acá equivale a ¿cuánto? Es como que si hubiéramos tomado este 4 lo multiplicamos por x, 4 lo vamos a multiplicar por x y todavía lo vamos a multiplicar por 2. ¿Sí? Entonces, acá en esta estructura estamos viendo fantasmagóricamente esto de acá, como que está detrás. Miren, este 4 es 4 al cuadrado, es como haber tomado, o sea, miren, este era el primer término, lo tomamos y lo elevamos al cuadrado. Lo mismo acá, era el primer término, lo tomamos y lo elevamos al cuadrado. Nos dio 16. Este de acá, este 8x de acá, viene de esta parte de acá, 2 veces a por b. A, ¿quién era? El primer término. B, ¿quién era? El segundo término. Entonces, multiplicamos el primero por el segundo por 2. Y entonces es como decir 4 por x, 4x por 2, 8x. Y luego este segundo término, o sea, que correspondería a b, que estaría elevado al cuadrado, y entonces x lo tomamos y lo elevamos al cuadrado. Bueno, creo que esto, yo estoy repitiendo lo que me imagino que ya les explicaron en clase. Entonces, a lo que quiero llegar es que para cualquier ejercicio que nosotros tengamos, nosotros nos vamos a basar en estas formulitas de acá. Entonces, ustedes si tienen dudas o si quieren ponerse a practicar, agarren estos términos A más B y se ponen a multiplicar y comienzan ustedes a hacer sus propias fórmulas. Entonces, acá, digamos, esta es estructura, es una estructura. Entonces, no importa qué forma tenga o qué números tengan, si nos basamos en esta estructura, a más b elevado al cuadrado es igual a el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, si nos ponen una cosa más horrible como 4x al cuadrado y más 5z, 5z al cubo, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo nosotros? Primero, este es el primer término, ¿verdad? Primer término y este es el segundo término. Entonces, todo este va a ser el primer término y todo esto va a ser el segundo término. ¿Sí? Primer término, segundo término, primer término, segundo término. Entonces, ¿qué hicimos con el primer término acá? Lo elevamos al cuadrado. Vamos a tomar el primero y lo vamos a elevar al cuadrado. 4x al cuadrado y al cuadrado. Muy bien, ¿qué sigue en la estructura? Un más, muy bien. ¿Por qué? Porque este es más y este también es un más. Si es resta, ya saben que esto es resta, ¿verdad? Entonces, 2 veces el primer término por el segundo, entonces vamos a poner el 2, entonces AB, o sea, AB es el primer término del segundo, entonces vamos a poner 4x al cuadrado y por 5z al cubo. Luego, ¿qué nos sigue? Más, y el último término que sería 5z al cubo elevado al cuadrado. Entonces, solamente nos estamos basando en las fórmulas y eso es lo que estamos operando. 4 por 4 que serían 16, x a la cuarta, y al cuadrado, más 4 por 5 que serían 20 por 2, 40, x al cuadrado, y z al cubo, más 25z a la sexta. Y ahí estaría el resultado. Muy bien. Entonces estamos partiendo de esto. ¿Cómo se le llama en cuanto a el número de términos, patojos? ¿Qué es este? ¿Un binomio? Es un binomio y estamos llegando ¿a qué? Trinomio. Un trinomio. Entonces, este se le llamaría el cuadrado de un binomio, ¿verdad? O un binomio al cuadrado. Llamémoslo así. Estamos partiendo de un binomio. Ah, perdón, acá se me olvidó que este era al cuadrado. Binomio al cuadrado. Y estamos llegando a algo que se conoce como trinomio ¿qué? Perfecto. Trinomio cuadrado perfecto. Perfecto. Trinomio cuadrado perfecto. Muy bien. Algunas personas lo resumen como TCP. Trinomio cuadrado perfecto. Entonces estamos partiendo de un binomio al cuadrado y estamos llegando a un trinomio cuadrado perfecto. Muy bien. Entonces, basados en esto, empecemos a hacer un esquemita. Pienso que, no sé, pero a lo mejor les sirve. Entonces mejor les hago su esquemita aquí de una vez.
Y vamos a comenzar aquí, ¿cómo llamarle a esto? Vamos a poner aquí como factores. Pongámoslo aquí como factores. Factores. Vamos a colocar acá esto. Le vamos a colocar hasta por aquí, esta parte de acá. Ay, todo torcido me salió. Y a pongámosle producto. Entonces aquí están los factores y aquí está el producto. Entonces, el primer caso que nosotros vamos a tener sería, por ejemplo, un monomio multiplicado por un polinomio. Cuando nosotros tenemos un monomio multiplicado por un polinomio, entonces llamémosle a esta parte fórmulas. No mucho me gusta el nombre ese, pero le vamos a llamar fórmulas. Fórmulas, muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos un monomio por un polinomio, podríamos tener dos casos. A multiplicado por B más menos C. O sea, aquí podría ser más o podría ser menos. Cualquiera de los dos casos, ¿verdad? O podría ser por un trinomio, por ejemplo, más menos C más menos D. O podría ser un tetranomio, podría ser N casos. Podrían ser un montón de casos. Pero, ¿cuál es la propiedad que nosotros aplicamos cuando multiplicamos esto, patojos? ¿Qué propiedad? Distributiva. La propiedad distributiva. Yo tengo que tomar A, multiplicarlo por B y luego sumarle o restarle, dependiendo del caso, la multiplicación de A por C. Entonces es una propiedad distributiva. Nos va a quedar AB más menos AC. Muy bien. ¿Qué pasaría si tengo un trinomio? La misma historia. A va a multiplicar por cada uno de los que están aquí adentro del paréntesis. Les va a quedar AB más menos AC más menos AD. ¿Sí? De esta forma les va a quedar y así sucesivamente pueden poner un, ¿cómo se llama? Tetranomio, etcétera, 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 etcétera. Un montón de casos que pueden tener ahí. Muy bien. Entonces, en cuanto tienen el producto, digamos, o sea, esto está en forma de factores, digamos, pero no sabría cómo llamarles, pero le voy a llamar acá factor común. Este va a ser el primer caso de factorización que ustedes van a tener. Factor común. Así le voy a llamar. O sea, no tiene este nombre. O sea, tiene un polinomio de nombre, pero yo le voy a llamar factor común solamente para distinguirlo y para que ustedes vean. Y yo creo, ¿ya vieron factor común en la clase? No. ¿Todavía Ya. no? ¿Ya? Ya. Pues o sea, visto desde izquierda hacia derecha, es simplemente la multiplicación de un monomio por un polinomio, etcétera. O sea, incluso podríamos ponerle más vitaminas, esteroides y todo lo que quieran. O sea, se puede hacer todavía más grande esto, pero veámoslo así, un monomio por un polinomio, entonces aplican la propiedad distributiva. Al momento de aplicar la propiedad distributiva les va a quedar esto. Si lo hacemos así de retroceso, ¿cómo se le conoce ¿cómo se llama? Al caso ese de factorización? Pues factor común. Lo que vemos entre estos dos es de que hay un factor común. ¿Quién es? Es A. Aquí está A. ¿Ve? Entonces lo sacamos y para eso hay un procedimiento, ¿verdad? Entonces sacamos el factor común y ya dejamos los términos acá. Entonces de izquierda hacia derecha, pues es como se llama el producto y de derecha hacia izquierda, pues es la factorización. Eso es lo que nosotros tenemos. Algo antes de que se me olvide. Si yo tengo, por ejemplo, 3x más 5y, entonces, ¿cuál es la? Yo les voy a decir así, forma general. ¿Cuál es la forma general de esta expresión? Es una suma, es una resta, suma, resta para mí termina siendo lo mismo, es una multiplicación o es una división. A ver, ¿es una suma, resta, una multiplicación o una división? ¿Qué forma general tiene esto? Suma resto. Suma, resta. Suma, ¿Alguien por ahí? resta. ¿Alguien que diga otra cosa? Multiplicación. Multiplicación dicen por ahí.
Multiplicación. Bueno, pues miren pues, es algo que, como quien dice, yo me estoy inventando, me estoy sacando de saber de dónde. A lo mejor alguna vez lo vi y no me acuerdo quién me lo enseñó, ¿verdad? Pero general, ¿sí? Entonces, le vamos a llamar forma general, es 3x más 5y. La forma general ustedes la van a identificar por la última operación que tienen que realizar de la expresión. Ahora les vuelvo a preguntar, ¿qué forma tiene? Suma resta. Suma resta. ¿Alguien que diga multiplicación? Sí, es multiplicación. Sigue siendo multiplicación. Bueno, Multiplicación. ustedes empiezan a aplicar la jerarquía operativa. Empiezan a aplicar la jerarquía operativa de esta forma que está aquí. Entonces ustedes dicen, bueno, si aplico la forma, la jerarquía operativa, entonces, ¿qué es lo primero que hago? Multiplico este por este. Luego, multiplico este por este. ¿Y qué es lo último que hago? Sumarlos. Entonces, ¿qué forma tiene? Suma resta. ¿Está claro? ¿Está claro o no está claro? Ingeniero, está claro. ¿Seguros? Vale. Sí, Entonces, ahora, por ejemplo, si yo les coloco esto menos esto, ¿qué forma tiene? Su forma general. Resta. De una resta. Resta. ¿Estarían todos de acuerdo? Si aplicamos la misma cuestión de multiplicar, o sea, la misma cuestión de jerarquía operativa, primero multiplicaríamos A por A o elevamos a la potencia. Primero esta potencia, después esta otra potencia y de último hacemos esta resta de acá. Por lo tanto es una suma resta. Muy bien. Si yo les coloco acá esto multiplicado por esto, entonces, ¿qué forma general tiene? ¿De una suma? ¿De una resta? Acción. ¿Suma resta Multiplicación. o multiplicación? A ver. Multiplicación. Multiplicación. Ya. Entonces ustedes se preguntan, ¿cuál es la última operación que yo tendría que hacer al momento de operar esto? Siguiendo la jerarquía operativa, obviamente. Primero, operar lo que está dentro de paréntesis. ¿Y qué tengo entre paréntesis? Pues esta suma. Luego, dentro de estos paréntesis, tengo esta resta. Y de último, ¿qué es lo que haría? Esta multiplicación. ¿Sí? ¿Está claro? Patojos, ¿está claro? Entonces, ¿qué forma tiene? Forma de multiplicación. Entonces, a esta forma que ustedes tienen acá, ya es un producto. ¿Por qué? Porque ya es el resultado, ¿sí? ¿Y estos qué serían? Serían los factores. Está en forma de multiplicación. Todavía los factores no se han multiplicado. Están en forma de factores. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes vayan distinguiendo. Entonces, se los estoy explicando por qué razón. Se los estoy explicando porque si a ustedes les ponen en un examen, mire, opere la siguiente expresión y no les dicen si es producto notable, si es factorización, no les dicen absolutamente nada. Solamente les dicen opere la siguiente expresión algebraica. Bueno, entonces les ponen, por ejemplo, qué sé yo, un 16 menos x al cuadrado. ¿Qué tienen que hacer? ¿Un producto notable o una factorización? Factorización. Factorización. ¿Y cómo lo saben? Porque ahí ya nos dieron el punto. Porque resta. Eso es lo que deben ustedes aprender a identificar. Ustedes tienen que ver, bueno, qué forma tiene, o sea, cuál es su forma general, ¿sí? Si ustedes identifican que es una resta así nada más, pues entonces es porque esto ya es el producto. Entonces lo que hay que hacer es convertirlo a factores. Hay que llevarlo a factores. Si es que en algún caso dado en el examen no les dijeran nada, pues no sé cómo les van a ir en su examen, ni nada, pues, pero si en el examen no les dijeran nada, entonces ustedes dicen, bueno, esto lo tengo que llevar a factores una vez. Ya conocen, ya ven ustedes la forma, esta forma está en forma de producto, por así decirlo, o sea, sí, pero, o sea, no se mira que se estén multiplicando y el producto es el resultado de una multiplicación, sí, pues, pero es el resultado de la multiplicación, o sea, no es la multiplicación en sí, es el resultado, entonces, ustedes tienen esto ya en forma
de producto, por lo tanto hay que llevarlo a factores. En cambio, si ustedes miran que es 4 más x multiplicado por 4 menos x, entonces ustedes, ¿cuál es la forma general, digamos? Es una multiplicación, o sea, porque es la última operación que tendría que hacerlo. Entonces, aquel lo tengo que llevar, ¿a qué forma o qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que hacer el producto. El producto es lo que tengo que encontrar de esta situación. Muy bien, entonces recuérdense esa situación, es una cosa así bastante sencilla, solamente, pero si hay que saberla, pues, o sea, sí hay que manejarla, es una cuestión de su forma general. Muy bien, entonces, en el esquema, ¿qué otra cuestión podríamos tener? Por ejemplo, a más b elevado al cuadrado. El cuadrado de un binomio, ¿sí? Da como resultado ¿qué? Un trinomio. Perdón, este sería binomio, vamos a poner acá binomio al cuadrado. Hagámoslo así rapidito, pues. Binomio al cuadrado. Es un binomio al cuadrado, ¿cómo es? A más b elevado al cuadrado. ¿Cuál es el resultado de este? A al cuadrado más 2 veces a por b más b al cuadrado. Este es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo se le conoce a este? Como trinomio cuadrado perfecto. Muy bien. ¿Qué tal si fuera a menos b al cuadrado? Va a ser igual a al cuadrado menos 2 veces a por b más b al cuadrado. De esta forma. Entonces, este sería, digamos, un binomio al cuadrado da origen, cuando nosotros lo operamos, da origen ¿a qué? A un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Ese es, ahorita lo estoy viendo de izquierda hacia derecha. Lo vemos de derecha hacia izquierda. Un trinomio cuadrado perfecto, cuando lo factorizamos, da origen ¿a qué? A un binomio al cuadrado, de esta forma. ¿Capichi, patojos? Sí, ingeniero. Ingeniero, Ingeniero. Va. ¿Esto ya lo tienen claro o sigo explicando las otras partes? Siga. Bueno, si nosotros tenemos, por ejemplo, un binomio al cubo, nosotros tendríamos ¿qué forma? A más b elevado al cubo, o podríamos tener a más b, a menos b, elevado al cubo. Entonces miren qué va a pasar, a más b, o sea, ¿cuál sería el resultado de esto? El primero al cubo, como todo esto es más, va a ser más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Eso es lo que les dice la fórmula, la expresión. O sea, si ustedes se ponen a hacerlo, esto es lo que les va a dar, pues. ¿Cómo sería el resultado? El primero al cubo, menos 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, menos el segundo al cubo. Eso sería ambos. Miren, ¿qué es digamos, en cuanto a su número de términos? ¿Qué es? En cuanto al número de términos que tiene, la cantidad de términos. Tetranomio. Tetranomio. Es un tetranomio. Entonces, ¿cómo se le conoce a este tetranomio? ¿Lo vieron en clase? No. Es el tetranomio cubo perfecto. Este se le va a conocer como tetranomio cubo perfecto. Entonces, un binomio al cuadrado, cualquiera, si ya sea suma o resta, da como resultado un trinomio cuadrado perfecto. Por lo regular se abrevia TCP. ¿Sí? Un binomio al cubo va a dar como resultado un tetranomio cubo perfecto. También se podría abreviar TCP, pero no lo vamos a abreviar así. Lo vamos a tener que llamar tal como está aquí. Entonces es un tetranomio cubo perfecto. Por lo tanto, si ustedes tienen esta forma, cuando ustedes la multiplican, les va a dar como resultado, es decir, como producto, esto de acá, un tetranomio cubo perfecto. Un binomio al cubo da origen a un tetranomio cubo perfecto. Y si ustedes factorizan un tetranomio cubo perfecto, les va a quedar como resultado la multiplicación de un binomio 3 veces por sí mismo, o sea, un binomio al cubo. Eso es lo que les va a quedar de esa forma. Entonces,
Ya tendríamos un monomio por un polinomio, un binomio al cuadrado, un binomio al cubo, y también tendríamos ya vimos, o sea, el monomio, ahora ya comenzamos con el monomio, ya estamos viendo binomios. ¿Qué otro binomio nos hace falta? A ver. Lo voy a abreviar así, como binomios conjugados, pero es la multiplicación de binomios, mejor lo voy a poner así. Multiplicación de binomios conjugados. ¿Cuáles son los binomios conjugados, patojos? ¿Qué forma tienen? Son dos binomios iguales, solo que con un diferente signo. Muy bien, entonces el primer término es el mismo y el segundo término es diferente. El segundo término es diferente. ¿En qué sentido? En que uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, esto es lo que ustedes van a tener, digamos, al momento de ¿cómo se llama? De multiplicar esto. Básicamente es como que si fuera lo mismo, ¿no? A por A, B y B, solamente que acá es más y acá es menos. Cuando ustedes multiplican esto, entonces van a tener como resultado esto de acá. ¿Cómo se le conoce a esto de acá? ¿Perdón? ¿Cómo se le conoce? Diferencia de cubos. No, ¿Diferencia de cuadrados? es una diferencia de cuadrados. En primer lugar, ven, es una diferencia porque es una resta, ¿verdad? Y este es un cuadrado y este es un cuadrado. Es una diferencia de cuadrados. Ok. Entonces ya tienen la multiplicación de dos binomios conjugados, da como resultado una diferencia de cuadrados. Tendríamos esto de acá. Si ustedes factorizan una diferencia de cuadrados, entonces, ¿qué les va a dar como resultado? La multiplicación de binomios conjugados. Eso es lo que van a tener ustedes ahí. Muy bien. Podemos seguir haciendo el cuadro porque casos hay, pueden haber varios casos, o sea, tanto como ustedes quieran clasificarlos. A mí no me gusta hacer mucho caso, pero igual creo que es importante ver. Pues, ya llevamos 4 casos, ¿verdad? Ahora, solamente que lo estamos viendo principalmente desde la visión del producto notable. Ya después van a hacer un esquema. Yo les dejo como tarea ya a ustedes, ya no les voy a evaluar eso definitivamente, pues, pero que ustedes hagan un esquema, pero del ¿cómo se llama? Al revés, pero clasificándolos. Ahí les voy a explicar, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos la diferencia de cuadrados, va a dar como resultado los binomios conjugados. ¿Qué otra cosa podríamos tener? Por ejemplo, la multiplicación de binomios también, pero que tienen un término común y otro semejante. Entonces, que lo voy a simplificar así. En otro lado lo pueden encontrar de varias formas, pues, pero yo lo voy a simplificar así. Por ejemplo, que tuvieran A más B multiplicado por, que puede ser A más o menos, y pueden poner A más o menos acá, C. ¿A qué me refiero con este más o menos? No es que tenga los dos, sino que podría ser más o podría ser menos. Lo mismo acá, podría ser más o podría ser menos, cualquiera de esos dos casos. Entonces, de acá lo importante es que B y C son semejantes, son términos semejantes. Lógicamente A es lo mismo que A, ¿verdad? Entonces es un término igual, es un término idéntico y tienen un término semejante. Entonces B y C son semejantes. No son iguales, pero son semejantes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en este caso? Cuando tenemos este caso, patojos, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? Sacaba el factor común y luego solo colocaba B y C. Es que acá no se puede sacar factor común porque no existe factor común. O sea, acá entre A y C no hay factor común. Entre A y B tampoco hay factor común. ¿Sí?
O sea, factor, ¿qué es factor? Factor es que se están multiplicando. A y B no se están multiplicando, se están sumando o se están restando, pero no se están multiplicando. Si tuviera A, por ejemplo, AB más menos AC, ahí sí hay un factor común, porque A y B sí se están multiplicando y también con C se están multiplicando. Entonces lo podemos sacar como un factor común. ¿Ya? ¿Propiedades distributivas? No, bueno, sí pueden aplicar la doble propiedad distributiva para hacerlo, pues, pero como para hacerlo rápido, ¿qué sería? El término que es idéntico lo elevamos al cuadrado, porque estaríamos multiplicando A por A. Y luego le vamos a sumar, le voy a dejar la suma más menos y vamos a sumar o restar dependiendo los signos que tengan a estos dos. Por eso le voy a dejar más menos B, más menos C a estos dos, a B y a C, los términos semejantes, a los cuales los vamos a multiplicar por el término que es idéntico, que sería A. Y por último, multiplicamos estos dos. Entonces le voy a dejar más la multiplicación que podría ser positiva o negativa, más menos o más menos C. La multiplicación de estos dos de acá, no sé si se nota por ahí. No sé si está clara esa parte, Patojos. Claro, Ingeniero. el trinomio que puede originarse, se le va a conocer como, pueden ser dos realmente, el trinomio de la forma podría ser x a la 2n más menos bx a la n, que también podría incluso ser más menos c, y bien, o bien podría ser de la forma ax a la 2n más menos bx a la n más menos c. ¿De dónde vienen estos trinomios? Por lo regular, no solamente pueden venir por la multiplicación de dos binomios, podría ser por la multiplicación de un trinomio con otro binomio o un trinomio con otro trinomio, dependiendo de los casos, pero acá lo vamos a ver así, lo más sencillo. El trinomio de la forma, me imagino que ustedes en algún momento, no sé si todos, pero al menos alguna persona pudo haber visto o ha escuchado de estos famosos trinomios, ¿verdad? ¿Sí lo han escuchado, Patojos? ¿Alguien que lo haya escuchado o haya visto? Nadie. Yo creo que yo. ¿Usted sí lo ha escuchado? Bueno, pues ahorita ya lo están escuchando y lo van a aprender. El trinomio de la forma x a la 2n, ¿sí? O ax a la 2n. A veces en lugar, yo uso el 2n, pero alguien podría usar n. El asunto de usar el 2n, lo que yo quiero resaltar acá es que este es el doble de este de aquí. O sea que si aquí está x a la n, pues esta x tiene que tener un exponente que sea el doble de esta de aquí. Eso es lo que yo quiero resaltar. Muy bien, pues entonces cuando ustedes tengan un trinomio de esta forma o de esta otra forma, ustedes van a hacer ciertas operaciones para llegar a esta forma de acá, que va a ser la multiplicación de dos binomios con un término idéntico y un término semejante, aunque a veces este también viene de que todos sean semejantes. O sea, casos hay, ¿sí? Pero yo estoy tratando de simplificarlo en esto de acá. ¿Qué otra cosa me hace falta, mucha? Ah, bueno, la multiplicación de un binomio. Ya terminamos con los binomios. Ya empezamos con los trinomios, ¿verdad? Por un trinomio asociado. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Que vamos a tener un binomio, sea que sea una suma o una resta, por ejemplo, a más b o a menos b, y lo vamos a multiplicar por su trinomio asociado. Entonces lo que tenemos que hacer es verificar que realmente sea el asociado. Entonces, si es el asociado, tendría que tener la forma de el primero al cuadrado menos el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y aquí la misma historia, pues solamente que acá va a ser más. Entonces, si se dan cuenta que si esta es una resta, en el binomio hay una resta, todos en el trinomio asociado deben ser sumas. Si en el binomio hay una suma, en el trinomio asociado, el de aquí en medio, ¿verdad? La B debe ser una resta. Y entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Cuando nosotros multiplicamos este, el primero al cubo, como el binomio es positivo, más el segundo al cubo. Y acá, el primero al cubo
menos en segundo al cubo. ¿Cómo se le conoce a esto? Diferencia de Q. Suma de Q. Este sería suma y este sería la diferencia de cubos. Básicamente todos estos casos son los que vamos a estar viendo para todos. Entonces, de izquierda hacia derecha, o sea, encontrando el producto, nosotros lo que tendríamos que hacer es esto. Mientras que si estamos factorizando, nosotros encontramos una suma de cubos y la vamos a factorizar y nos va a quedar esto de acá. Es decir, un binomio por su trinomio asociado. Tenemos una diferencia de cubos, lo factorizamos y nos va a quedar esto de acá. Un binomio por su trinomio asociado. Eso es lo que vamos a estar haciendo, o sea, estamos jugando con varias cosas. Entonces, pregunto, ya sé que ya me tardé un montón de tiempo explicando esta situación, pero yo pienso que sí era necesario quitarme esa espinita, o si tenían dudas al respecto. Quiero saber, veamos. Muy bien. Si yo les coloco, por ejemplo, ¿qué prefieren ustedes ahorita ver? ¿Productos notables o factorización? Factorización. Factorización. Muy bien. Factorización. Si les coloco, por ejemplo, un x al cuadrado menos 4, ¿qué van a hacer ustedes para factorizarlo? ¿Qué caso es de factorización? Diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. ¿Este tiene raíz cuadrada? Sí. ¿Este tiene raíz Tu cuadrada? micrófono, Oscar. Es una diferencia de cuadrados. Muy bien. Entonces, ¿ustedes qué hacen para encontrar la diferencia de cuadrados? Pues dicen, bueno, la diferencia de cuadrados, ¿de dónde viene? De la multiplicación de dos binomios conjugados. ¿Ya? Entonces la raíz cuadrada de este es x. Bueno, la raíz cuadrada de 4 es 2. Muy bien. Solamente que acá le voy a poner más y aquí le voy a poner menos. Entonces, si yo multiplico estos dos, me va a dar el original, que es este de aquí. Perfecto. Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos ya factorizado. ¿Qué pasa si les coloco, por ejemplo, este? X2 más 4, X menos 4. Muy bien, pero no es x2. x2 es esto. X elevado al 2. X cuadrado. X a la 2 o x al cuadrado, como quieran, ¿sí? O x elevado a la 2, o x al cuadrado, x a la 2, como quieran. Pero no es x2. Porque si eso es x2, entonces ¿esto qué es? No van a andar hablando mal, ¿verdad? Bueno, entonces, x a la cuarta, ¿tiene raíz cuadrada, sí o no? Sí, sería X cuadrado. Sería x al cuadrado, muy bien. Entonces, sí. Ah, bueno, antes de operarlo, ustedes tienen que verificar. ¿Este tiene raíz cuadrada? Sí, sería x al cuadrado. ¿16 tiene raíz cuadrada? Sí, ¿verdad? Sería 4. 4. Entonces ustedes dicen, bueno, entonces el resultado va a ser x al cuadrado y x al cuadrado, de esta forma. Muy bien. Ya que los dos tienen raíz cuadrada, entonces se nota que es una diferencia de cuadrados. Entonces, por lo tanto, entonces vamos a poner el 4 acá, el 4 acá, solamente que uno va a hacer más y el otro va a hacer menos. Muy bien, ahí está. ¿Queda ahí el resultado? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Tengo una duda. Si en caso x a la cuarta menos 16, el signo fuera positivo, el primer signo al momento de factorizarlo sería negativo, ¿verdad? No. O sea, acá no importa si lo hiciste de esta forma o lo hiciste de esta forma, de esta manera, mira. Acá esto es lo mismo. Acuérdate que el orden de los factores no va a alterar Pero el resultado, el producto, ¿sí? Por lo Gracias. tanto, entonces no importa acá. Ahora, si esto es esto de acá, tiene esto, es esto, es un caso especial de factorización. Esta es una suma de
cuadrados. Yo no manejo suma de cuadrados, yo manejo suma de cuartos. Cuando es una suma de cuartos, hay un caso especial que se conoce como la completación de trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Eso lo van a ver, si es que lo ven, lo van a ver cuando estén factorizando trinomios. En este caso, o sea, cuando ustedes tengan una suma, ahorita que están empezando, mejor déjenla por lado. Así déjenla. No se hagan bolas con la suma de esto de cuadrados. Déjenlo por ahí. Aparte es cuando vamos a estar viendo ¿cómo se llama? La suma de cuadrados, pero eso lo van a ver cuando estén factorizando trinomios. Ahorita todavía no. Ahorita nos vamos a enfocar en la diferencia de cuadrados. Tal vez algo que debí decirles es que deben, o yo les recomiendo, ya les hice un cuadrito así de esto, pero con productos notables. Hagan ustedes su propio cuadrito, pero con, ¿cómo se llama? Con factorización. Empiecen, por ejemplo, con el factor común. Y ordénenlo. Empiezan con el factor común, hacen su fórmula y le colocan el nombre. O sea, ustedes ya tienen un archivo aquí. Pues, factor común, le ponen esto primero, le dan el resultado y luego ponen el nombre. Bueno. Después siguen con los binomios. Entonces, ¿qué binomios hay? Binomios, pero me refiero a esta parte de acá. Entonces, este no es el primer caso. O sea, esto no les va a aparecer de primero. Esto tampoco. ¿Por qué? Porque este es un trinomio, este es un tetranomio. Ah, acá está el primer binomio, la diferencia de cuadrados. Entonces ustedes van a colocar el segundo caso después del factor común. O sea, el primer caso de factorización es el factor común. El segundo caso serían la diferencia de cuadrados. ¿Qué seguiría? La diferencia de cubos. Ah, bueno, aquí podríamos poner la suma de cubos, bueno, la suma de cuadrados, perdón, la suma de cuadrados, pero este es un caso especial, ese lo van a dejar para después. La diferencia de cuadrados sí se puede ver de una vez, ¿sí? Disculpe, ¿será que podría regresar a la página un ratito, unos segundos, por favor? Permíteme un ratito. Solo Gracias. a la 12 me dijiste. A la 11. A la 11 esta de acá. Ajá. Solo apuntar. Ahí está. Gracias. Bueno, entonces empiecen a ordenarlo así, primero con las diferencias, después se van con los trinomios, por ejemplo, el trinomio cuadrado perfecto, el trinomio de la forma x a la 2n, el trinomio de la forma ax a la 2n, y luego se van con los tetranomios. Les recomiendo que hagan su esquema, que lo operen, es necesario. Entonces, bueno, el chivo con estas cosas es que ustedes van a simplificar y van a factorizar todo lo que se pueda factorizar. ¿Cuándo va a terminar el asunto? Hasta que ya no puedan factorizar más. Les pregunto, ¿es esta la respuesta o no? Sí. Sí. Sí es la respuesta. No. No, dicen por ahí. ¿Por qué no? El x al cuadrado menos 4 todavía se puede factorizar. ¿Qué caso es? El de arriba. ¿Ah? Diferencia de cuadrados. Una diferencia de cuadrados. O sea, todavía lo pueden factorizar. Ustedes van a seguir factorizando hasta que ya no se pueda factorizar más. Entonces ustedes tienen x al cuadrado más 4 multiplicado por x más 2 por x menos 2. Y ahí tienen, todavía pudieron factorizar este de acá. ¿Sí está claro? ¿Pueden factorizar este? Ah, que es una suma de cuadrados. Déjenlo. No se preocupen por eso. ¿Pueden factorizar este? Ya no. ¿Pueden factorizar este? Tampoco. Entonces ahí se queda. ¿Está claro? Sí. Ustedes van a empezar a factorizar y bueno, ahí estamos. Pero si encuentran dentro del resultado, ustedes encuentran algo que todavía se puede factorizar, siguen factorizando. Muy bien. ¿Qué tal si tienen una cuestión así como esta, por ejemplo? ¿Se puede factorizar, sí o no? ¿Qué caso es? A ver, patojos, ¿qué caso es?
¿Están ahí o no están ahí? Sí. Factor común. Pues entonces ustedes miran si tiene factor común en primer lugar. Entonces, acá, en cuanto a las X, no hay factor común. Pero en cuanto a los números, ¿hay factor común, sí o no? Sí, el 5. Bueno, entonces Sí. ponemos 5 acá. El primer caso de factorización y el primer caso que yo les recomiendo siempre es ver si tiene factor común. En algunos casos, si no le sacan factor común al inicio, se lo pueden sacar después, pero en muchos casos de esos se les olvida. Mejor yo les recomiendo. O sea, en este caso no se puede empezar a factorizar de otra forma, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer a puro tubo es sacar el factor común. Pero hay otros casos en donde sí se puede comenzar a factorizar de primero y resulta que pueden también sacar el factor común. Yo les recomiendo siempre primero sacar el factor común. Primero factor común, y entonces 5x a la cuarta dividido dentro de 5, pues es x a la cuarta. Como este es menos 80 dividido dentro de 5 va a ser negativo. 80 dentro de 5, ¿cuánto es? 16. 16. Muy bien, entonces ustedes primero sacaron el factor común. Y bueno, ¿es este el resultado? No, hay que ver, hay que ver. ¿Se puede factorizar este? Sí, ya lo vimos, pues, o sea, es este de acá. Entonces ustedes siguen factorizando, bueno, entonces esto va a ser así, y multiplicado por esto que va a ser así. Bueno, todavía se puede seguir factorizando, porque este ya no, pero este sí se puede seguir factorizando y su resultado pues va a ser este de aquí y ahí va a estar el resultado. Ese es el proceso que ustedes tienen que ir haciendo. Primero, factor común y después seguirlo operando. Entonces, si ustedes tienen, por ponerle otro ejemplo, 4x a la cuarta menos 16, por ejemplo, ¿qué hacen? ¿Diferente o no? Sí. Sí, es una diferencia de cuadrados, ¿están de acuerdo? Sí. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? ¿Raíz cuadrada de este? Entonces x al cuadrado ahora. Que va a ser más, menos, la raíz cuadrada de este sería 4. Y ahí quedaría, ¿verdad? ¿Están de acuerdo todos? Sí, todavía tiene o no. Ahí quedaría. ¿Qué es lo que tiene? Ahí queda. Ambos tienen factor común. Sí. Los dos tienen factor común. Y entonces sacan este factor común, 2x al cuadrado más 4. ¿Y aquí qué sería? Multiplicado por 2 por x al cuadrado menos 2. No sé por qué le puse 4 cuando es 2. 2. Y 2 por 2 serían 4, ¿verdad? Estos números sí los pueden, ya de último los pueden dejar como ya multiplicados de esta forma, para no hacerse mucho vuelo. 2 por 2 que serían 4, x al cuadrado más 2 multiplicado por x al cuadrado menos 2. Muy bien, de esta forma y este sería el resultado. Bueno, entonces, ustedes teniéndolo acá, ustedes dicen, aquí hay un factor común. ¿Cuál es? 4. Saquémoslo una vez. 4 por x a la cuarta menos 4. Bueno, entonces ahora esto todavía se puede factorizar. ¿Cuál es el resultado? X al cuadrado más 2 multiplicado por x al cuadrado menos 2. Muy bien. Yo no sé qué opinan ustedes, pero para mí este procedimiento es más sencillo, es más limpio que este otro de acá. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Que yo aquí de primero saqué el factor común y luego factoricé lo que había. Mientras que aquí comencé factorizando y de último saqué el factor común. ¿Cuál es el problema? Que a la mayoría de nosotros siempre se nos olvida de último verificar si había algún factor común por ahí. Siempre casi siempre se nos olvida que hay un factor común acá. Entonces se nos olvidó que podíamos sacar este 2 y que este 2 de acá, ¿verdad? Y lo más fregado es de que cuando esto se repite, por ejemplo, que tengo que sacar el factor común acá, que es 2, tengo que sacar el otro factor común acá, que es 2, y luego multiplicarlo 2 por 2, 4, entonces llego al resultado correcto, sí, pero hago más procedimiento, hago más proceso
que andar haciéndolo de esta otra forma, o sea, sacando el factor común de primero. Entonces, la moraleja que yo les diría acá es que primero el factor común y después la factorización. Eso es lo que les diría. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda? No. No. Bueno. ¿Hasta dónde van en la clase? Quiero saber. Llegamos hasta producto de la Terminando forma. productos notables. Terminando productos notables. O sea que no han visto el caso de factorización. No, No. 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 Ay, ay, ay. Bueno, entonces, Hice una pregunta ¿sí? respecto a lo del corto 4, no sé si solo a mí o todavía no ha tirado notas. Perdone. Todavía no las he rifado. Gracias. Vale. Miren, respecto al corto 4, me hace falta calificar todavía. De todos ya tengo la mitad calificado, el primer ejercicio, pero del segundo ejercicio todavía me hace falta calificar algunos. Entonces, espérenme de aquí a la noche, ya les tengo sus notas para que ustedes lo vean. Y espero yo para mañana en la noche ya tenerles las notas del corto número 5 de una vez. Así ustedes tienen su nota de práctica completa para esta semana. O sea, yo quiero salir de una vez de eso esta semana, entonces van a tener ustedes su nota completa de práctica, que se las voy a estar ahí publicando y lo suman a sus parciales, ¿verdad? Para conocer cuánto es su zona de los 75 puntos completo. Entonces, de matemática, esta semana sale su zona completa para todos. Bueno, o sea, yo les voy a dar solo lo de la práctica, pues ya ustedes miran cuánto suma su zona con lo de los parciales y ya se encargan ustedes de andar sumando las cosas. Bueno, entonces, siguiente caso. Si yo tengo, por ejemplo, x al cubo menos 8, ¿esto qué es? Diferencia ¿Una de diferencia de cubos. cuadrados? ¿Ah? Diferencia de cubos. Una diferencia de Diferencia cubos. de cubos. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando tenemos una diferencia de cubos? Acuérdense, ¿dónde está la diferencia de cubos en nuestro esquema? Está aquí, diferencia de cubos. ¿De dónde viene la diferencia de cubos? De la multiplicación de un binomio por su trinomio asociado. ¿Ya? Esto es lo que nosotros tenemos. Entonces, ustedes, nos vamos a basar en esto, pues. Entonces, bueno, basémonos en la formulita esta, pues, del que tenemos ahí. Si yo tengo a al cubo menos b al cubo, ¿cuál va a ser su resultado? Pues la multiplicación de un binomio por su trinomio asociado. Miren cómo lo vamos a hacer. Primero hacemos el binomio. Entonces, la raíz cúbica del primero, bueno, ese es a. Como este es menos, entonces le vamos a seguir siguiendo con el menos. O sea, este es el binomio y el binomio resultante, pues, va a continuar con el menos. B al cubo, la raíz cúbica, pues va a ser b. Muy bien. A partir del binomio voy a construir el trinomio que va a formarse aquí. Entonces, ¿cómo lo vamos a formar? Bueno, nos basamos en este de aquí. El primero al cuadrado. Bueno, el primero al cuadrado. Como este es menos, todos los del trinomio asociado van a ser positivos. Entonces va a ser más aquí. El primero por el segundo. Bueno, a por b. Más el segundo al cuadrado. Va a ser el segundo al cuadrado. Estamos. Ojo, este es una vez, no es dos veces. O sea, son dos cosas diferentes. Miren, acá está la diferencia de cubos y viene de dónde. Acá aparece solamente una vez, no aparece dos veces. Y no que había uno de dos veces, pues está aquí, miren. Ese es, acá está el de dos veces, ese es el trinomio cuadrado perfecto. Pero ojo, acá esto es, digamos, está en forma de factores y aquí está, este es el producto. O sea, está del lado derecho de la ecuación. Acá en este otro caso, miren, está del lado izquierdo de la ecuación, o sea, no son la misma cosa. Hay que tener mucho cuidado ahí. Entonces, el trinomio asociado solamente es una vez. Aparte, es el trinomio cuadrado perfecto, es el resultado.
que ya es 2 veces A por B. Entonces, ahí tienen cuidado al momento de andar haciendo estas cosas de acá. Entonces, factorizando ¿cómo quedaría? Ah, ya vimos, ¿tiene raíz cúbica? Sí. ¿Tiene raíz cúbica exacta? También. Entonces vamos a formar un binomio y lo vamos a multiplicar por su trinomio asociado. Entonces, la raíz cúbica de es X. Muy bien. Primero armamos el binomio. Como este es menos, menos. Y la raíz cúbica de 8 es 2. Muy bien. Entonces vamos a tener esto de aquí. A partir de este binomio, formamos el trinomio asociado. Entonces, el primero al cuadrado. Entonces va a ser X al cuadrado. Como el trinomio va a ser todo positivo, le vamos a poner más. El primero por el segundo, o sea, 2x. X por 2, 2x. Más el segundo al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado, 4. Y ahí está, factorizado. ¿Capichi, patojos, o no capichi? Sí. ¿Sí está claro? Sí. ¿Puedes unir? Sí. Bueno, les voy a dar un chivo que espero que lo aprendan. X a la 8 menos 4, ¿qué es? Bueno, pongámosle un 64. Diferencia al cuadrado. Ajá. Bueno. Lo que quiero que vean es que este 8 tiene raíz cúbica, sí, pero es el 8. Usted tiene que ver todo el término. X a la 8 tiene raíz cúbica, sí o no. Sí, es X2. Entonces, sí, entonces yo puedo decir, bueno, entonces la raíz cúbica de X a la 8 es lo mismo que decir X a la 8 tercios. ¿Tiene raíz cúbica exacta? A eso me refiero. No, no la tiene. No. No, Es que ingeniero. aparte es el 8. O sea, aparte es el 8 como 8 y aparte es que el exponente 8. X a la 8 no tiene raíz cúbica, pero 8 sí tiene raíz cúbica. ¿Sí me expliqué? Sí, ingeniero. Ahí tienen mucho cuidado con eso, pues ese es ¿Podría volver a eso. repetirlo, ingeniero? Me perdí, por favor. O sea, yo estoy preguntando si X a la 8 tiene raíz cúbica. Si sí, entonces deberíamos tener un resultado, digamos, de esto exacto, o sea, con un exponente exacto. Pero X, la raíz cúbica de X a la 8, si lo expresamos en forma de exponentes, nos queda 8 tercios, o sea, 8 tercios. Y 8 dividido entre 3, pues no da un resultado en enteros, pues. Entonces, esto no tiene raíz cúbica exacta. Este X a la 8 no tiene raíz cúbica. Pero hablando aparte, por ejemplo, este 8, les pregunto, ¿tiene raíz cúbica? Eso sí, porque conocemos que la raíz cúbica de 8 es 2. Si no, entonces, si factorizan este 8 es 2 al cubo. Les queda la raíz cúbica de 2 al cubo. ¿Y esto qué es? 2 a la 3 sobre 3. O sea, 3 dividido entre 3 es 1. Es 2. 2 es la raíz cúbica de 8. Entonces, ¿8 tiene raíz cúbica? Sí tiene raíz cúbica. ¿X a la 8 tiene raíz cúbica? No tiene raíz cúbica. Entonces, ahí no se vayan a confundir cuando estén resolviendo ejercicios. De que si ustedes miran digamos, un X a la 8 menos 64, 64 tiene raíz cúbica, ah, sí. X a la 8 tiene raíz cúbica, ah, también, dice uno, y se va con la piña. Y que si no, X a la 8 no tiene raíz cúbica. Este no tiene raíz cúbica, entonces hay que tener cuidado ahí. Digámoslo, pongámosle 27. ¿Cuál es la raíz cúbica de 27? Es 3. ¿Cuál es la raíz cúbica de 8? No tiene. Entonces, esto ya no se podría seguir factorizando. No sé si ya está claro, Patojo. Sí. ¿Tiene Sí, raíz ahorita cuadrada sí. X a la 8? Gracias. Sí, es X a la 8. X a la 8 sí tendría raíz cuadrada, porque sería X a la 8 dividido dentro de 2, es decir, X a la 4. Entonces, X a la 8 sí tiene raíz cuadrada, pero no tiene raíz cúbica. Ahí tienen cuidado con esa parte de ahí. Bueno, entonces, habiendo dicho eso, seguimos con estas operaciones. Muy bien. Entonces, hagamos una tarea ustedes van a hacer una tarea en grupos, patojos.
¿Cuántos somos? Por lo regular son 5 por grupo, ¿verdad? Somos 40. Sí. Vamos a hacer, entonces, se van a juntar en grupos, por favor. Van a armar cada grupo una reunión en Meet. Ustedes, o si tienen Zoom, pues la arman en Zoom, como ustedes deseen. Pero van a armar sus reuniones por grupo y van a pasarme el link en el grupo de WhatsApp, por favor. Entonces, no se les olvide eso. Hacen su reunión en grupo y pasan el link en el grupo de WhatsApp. Van a resolver de los ejercicios 4D. Ya los tienen de casualidad. ¿4D? ¿No los tienen? Bueno, entonces les voy a pasar y van a resolver los primeros 15 ejercicios de esos 4D. Son 3 por cabeza, entonces yo digo que no es demasiada carga de aquí hacia las 4. A las 4 entregan su tarea y a las 4 vamos a empezar el corto. ¿Está claro, patojos? Los mismos grupos. ¿Tipo nosotros los hacemos o son los mismos que hemos utilizado? Los mismos que han utilizado, o si quieren hacer uno nuevo, ahí miran ustedes, yo no sé, pero no se pueden pasar de 5 pelones. ¿Está claro? Gracias. Tiene que ser a lo sumo 5 integrantes. Van a armar los grupos y me van a mandar el link por WhatsApp. Entonces, les voy a pasar la fotografía de esos ejercicios 4D ahorita en el grupo de WhatsApp. Y hacen los primeros 15. Bueno, si no hay más dudas, entonces ahorita les paso eso. Pues.